Ya, entonces, como les decía, el tema político, en definitiva, está llamado a regularse siempre, ¿ya? Y regularse a través de las normas particularmente constitucionales y el respeto por esta forma de hacer vida en sociedad, que serían los derechos y garantías fundamentales, ¿no? Que es, como siempre, lo que tienen que tener en mente. En cuanto a precisar nuevamente lo mismo, el profesor sigue hablando de las ramas del derecho, ¿no es cierto? Y las ramas más importantes del derecho serían el derecho público y el derecho privado. ¿El derecho público qué es? Si les preguntan, ¿qué es el derecho público? ¿Cuál es su definición de derecho? El que quiera levantar la mano puede decirlo, no hay problema. ¿Qué sería el derecho público para usted? ¿Cuándo se está ejerciendo derecho público? Cuando, por ejemplo, voy a mi casa, ¿no es cierto? Y alguien me viene a robar de repente y me asalta y entrego todo lo que tengo. Una norma penal dice que no tienes que robar. Y si robas, te vas a la cárcel. ¿Esa norma es pública o es privada? Pública porque nos afectan a todos. Ya, entonces lo público, ¿con qué tiene que ver? Elabora un concepto. Tiene que ver con la relación que existe entre el Estado y las personas. Tiene que ver con las normas que afectan a la ciudadanía en general. Que Ya, entre paréntesis, ¿ah? dale nomás, dale. Eso aprox. Ya, esa es tu idea. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que dijo Mario? ¿Qué más regula el tema público? Aparte de la relación entre las personas y el poder público. Digamos. La relación también que tiene el Estado con las personas. Ya, sería nuevamente lo que habéis dicho al principio, que es como sería lo mismo. Pero, Pero, pero ya, pero podría ser también regula el poder que tiene el Estado, digamos, ¿cierto?, hacia ¿Mm? las personas. Ujú. Ya, entonces, admitimos todos los que estamos acá que el derecho público es aquella rama del derecho o aquella parte del derecho que regula las relaciones de poder tanto del Estado con las personas, como dices tú precisamente, y también regula el proceso político llamado, efectivamente, a instaurar nuevas instituciones. En definitiva, el tema democrático, el tema de cómo se eligen las instituciones, depende del derecho público. ¿Ya? Sin lugar a dudas, se entiende que es como parte de esta cosa que les pertenece a todos. Pero el derecho privado, ¿en qué se diferencia con el derecho público? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, suponga usted, voy yo, un ejemplo básico, voy yo a la casa de mi hermano, ¿no es cierto? O no, a la casa de un conocido, suponga usted. Y en esa casa llegan y me insultan, no, y ¿sabéis que este cometió un delito, no lo tengáis acá en la casa? ¿Cómo lo traéis para la casa? Esa persona me está imputando una conducta, pero esa imputación es de orden público o es de orden privado, según usted. ¿Sería de orden público? ¿Estaría cometiéndose un delito, por ejemplo, al imputarme algo que precisamente yo no he cometido? ¿Qué norma regularía eso? ¿Público o privado? El derecho privado, ¿Por qué? porque no lo tiene regulado, no está prohibido por la ley en sí. Ya, pero esa imputación sería un delito o no sería un delito. La injuria y calumnia. Sí, Si es falso, claro, si es falso sería un delito. ya. ¿Y de qué forma parte? Del derecho penal. ¿Sería privado o Claro, público? el derecho penal es público. Entonces te corregiste a ti mismo. Sería parte Sí, del derecho público. derecho público, exacto. Suponga usted que hoy día mismo voy a la notaría a arrendar mi casa porque me salió un buen contrato, ¿no es cierto? Y la arrendé y me fue bien, ¿no es cierto? Hay una norma que regula el arrendamiento. Se encuentra en el Código Civil. Esa norma es pública o privada, porque podríamos decir que esa norma ordena las relaciones entre todas las personas.
Es decir, que todas las personas tienen que regirse por esa norma. ¿Sería público o privado? Ahí es privada porque es entre partes. Entre partes, ¿quiénes? ¿Qué partes son? Partes privadas, personas naturales. Ya, según tú sería, digamos, una norma de orden privado. ¿Alguien piensa diferente a Mario? Lo que pasa es que la ley de arrendamiento es pública, pero el contrato que se celebra bajo esa ley de arrendamiento, esa es privada, porque involucra a dos partes solamente, que es el arrendador y el arrendatario. Pero el derecho propiamente tal, o sea, la ley propiamente tal, es pública. Ya, entonces podemos decir, según lo que extrajimos de lo que ustedes dijeron, que el interés a regular en un arrendamiento sería un interés eminentemente privado porque básicamente estaría relacionado con lo que a mí me interesa, ¿no? Que es sacar provecho de un contrato o de una propiedad en particular. Desde esa perspectiva del interés, a lo que atañe, estaría, digamos, la diferencia abismante entre lo público y lo privado, porque lo público aparece como un conjunto normativo que regula relaciones de poder y que regula, digamos, la forma de hacer estas relaciones de poder entre los sujetos y el Estado. Pero, en cambio, en lo privado cambia el sujeto. Efectivamente, el sujeto que es regulado se regula por una norma que es de orden privado, ¿ya? Si bien es cierto, la normativa de arrendamiento aparece, digamos, abstractamente aplicado a todos los casos, no es una normativa del derecho público. No sería una normativa del derecho público, para nada. No sería una norma del derecho público. ¿Fijas? Porque al final no está llamada a regular una relación de poder entre el Estado y esa persona en particular. Entonces, la idea de esa relación en que ustedes están involucrados en cuanto a al derecho público, al derecho privado, aparece siempre dentro de esta esquemática idea del interés, ¿no es cierto? El interés a regular. En cuanto a el concepto de derecho político, ¿qué sería el derecho político entonces? Si se los preguntan en una prueba, según las diapositivas que están acá. Dice que el derecho público es aquella parte que regula los poderes del Estado entre sí y las relaciones de este con los particulares. Aparecería muy parecido a la definición de derecho público, ¿no? Casi igual, diría yo. ¿Cuál sería el derecho político en ese sentido? Sí, en ese caso, como concepto de derecho político, sería aquella parte del derecho público que regula los poderes del Estado entre sí y las relaciones de este con los particulares. ¿Alguien tiene otra opinión? Aparte de eso. Entonces, no entendemos que según lo que estamos viendo en pantalla, el derecho político sería básicamente, según la finalidad que tiene, digamos, limitar el poder, ¿no? Dentro de un Estado constitucional y democrático, como lo dice ahí, ¿no? Pero podríamos decir que también esta limitación del poder proviene derechamente de lo que podríamos llamar constitución. Entonces, porque en la constitución se regula el poder, ¿no? Entonces, derecho y política, derecho político y derecho están vinculados. ¿Se fijan? Y ahí está la vinculación dialéctica que le habla el profesor y se vinculan de inmediato, no hay forma de hacerlo. Cuando nosotros vamos a esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál era el pensamiento de Rousseau en cuanto a esta intromisión, ¿no es cierto?, en cuanto a las personas de regular sus intereses entre ellos? ¿Qué es lo que se dijo en esa asamblea? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué es la igualdad? ¿Ustedes saben lo que es la igualdad? ¿Qué sería un Estado social de derecho? Que aparecía en la Constitución. Pero.
Se podría decir que el Estado social de derecho es cuando el Estado le garantiza a los ciudadanos ciertas necesidades básicas. Ciertas necesidades básicas. Ya. Cuando hablamos de esta Declaración de Derechos del Hombre, que abolió prácticamente las monarquías y que trajo, digamos, nuevamente a la sociedad con esta nueva forma de garantizar los derechos, encontramos lo más importante que es la separación de poder, ¿no? Y que en definitiva, como que inmediatamente dijimos, ya el poder no puede estar en un solo hombre, mejor lo dividimos, ¿no? Y ahí lo dividieron y empezaron a crear, digamos, ciertos principios que hasta hoy en día se mantienen, particularmente la libertad, la igualdad y la fraternidad. Supone que todos somos hermanos, ¿o no? Tú eres hermano mío, Mario, o Ricardo, o yo soy, somos hermanos. No, no creo que me quieras hacer daño, ni que yo te quiera hacer daño a ti. Creo que dentro eh, de esa premisa, el derecho está mandado a regular la vida del hombre en sociedad. Y se supone que esa regulación debería ser de forma no regulada, porque si yo voy por la calle, ¿no es cierto?, y te saludo, estoy inmediatamente utilizando un trato hacia ti y estoy diciendo, oye, buenas tardes, ¿cómo estás? Aparece como fraterno, aparece como algo necesariamente desregulado. Entonces, yo creo, y particularmente ustedes también tienen que tenerlo en cuenta, que en la Revolución Francesa se vivió eso, ¿no? Se vivió de que cada persona se reconoció como individual y a la vez cada persona se reconoce que forma parte de algo que no es individual también, que sería la sociedad, ¿no? Y que sería dable entender que deberíamos respetar ciertos derechos. Y ahí aparece esa figura de derecho y de separación de poder. La teoría política, ahí aparece la estructura social, ¿no es cierto? Y en definitiva, lo político, digamos, se vincula a la estructura social que hemos estado hablando todo el rato. Cuando hablamos de las comunidades, por ejemplo, aquí, donde dice es necesario un acto de voluntad de sus miembros, además, no persiguen un fin determinado, son aquellas agrupaciones que se fundamentan en relaciones personales. Nación, familia, matrimonio, clan. Dentro de la Constitución, en el artículo primero, aparece claramente que el núcleo fundamental de la ciudad es la familia. Aparece ahí, ¿no? Y aparecen también los grupos intermedios y un montón de cosas. Entonces, a la final en las comunidades surgen, ¿no es cierto?, con el crecimiento espontáneo de las relaciones del hombre. Básicamente, una se nos da casi de manera natural, que es la familia. No podemos, no podemos, digamos, abstraernos de la familia. Y aquí aparece efectivamente que cuando hay un acto de voluntad, ¿no es cierto? Cuando hay una expresión de voluntad mayoritaria con un fin determinado, aparecen sociedades políticas, aparecen estados, aparecen situaciones mucho más importantes desde ese punto de vista. Aquí aparece, por ejemplo, un autor, ¿no es cierto? Las comunidades en el ámbito sociológico se denominan sociedades primarias. Las sociedades en el ámbito sociológico se denominan sociedades secundarias. ¿Puede una comunidad transformarse en sociedad? ¿Podría una comunidad constituirse en materia prima? ¿Qué hace falta para que dos personas se unan en torno a intereses comunes? En Chile existen un montón de ONGs, ¿ya? Organizaciones no gubernamentales, como se les llaman, pero en realidad cualquier persona en este momento puede unirse y decir, oye, ¿sabéis qué? Ricardo, Jocelyn y Mario, hagamos una organización que gire en torno a el deporte. Y nos unimos, ¿no es cierto? Vamos, armamos el estatuto, lo llenamos, llenamos el acta constitutiva, lo inscribimos, ¿no es cierto? Y generamos algo más grande que sería una, una sociedad. Una sociedad claramente que es de carácter privado, más pequeña, pero que tiene un fin público, que es organizar la nación políticamente. Cuando van a los elementos constitutivos de la sociedad política, aparecen ahí un conjunto de creencias colectivas. Ya es importante eso porque no sé si ustedes han heredado algunas de estas creencias colectivas en su diario vivir, pero suponga usted que
dentro de lo que podríamos decir como una creencia colectiva, estaría en que el derecho a la vida es algo innegable y que el aborto sería algo contra la vida, ¿no? Aparece como una creencia colectiva. De hecho, uno de los grandes fundamentos para rechazar la Constitución pasada fue específicamente que se establecían derechos reproductivos para las mujeres que iban más allá y que transgredían el derecho a la vida. Y aparece como algo sumamente controversial, ¿no? Al aparecer como que todos alegan sobre lo mismo y cada uno tiene una opinión diferente. No sé si yo podría abrir el micrófono acá y me imagino que había la mansa controversia. Pero en torno a eso, a lo que voy a ir, es que, en definitiva, este conjunto de creencias constituyen, ¿no es cierto?, de alguna forma, que se vaya legitimando ciertas conductas, ¿no es cierto? Y que la organización social, ¿no?, se vaya agrupando en torno a roles diferentes, ¿ya? Claramente en Chile existen dos roles diferentes, la derecha y la izquierda. Y así ha sido durante muchísimo tiempo hacia atrás. Si hubiéramos visto, no sé, por ejemplo, en la sociedad, no sé, suponga usted, sociedad china comunista, eh, tiene una vertiente, como que todos trabajan de manera independiente, ¿no? Y que de alguna forma pareciera el comunismo algo distinto a lo que conocemos, algo mezclado con el libre mercado en que cada uno tiene lo suyo también. Entonces, dentro de esa idea particular, se lleva a cabo grandes fines y estos fines van vinculados necesariamente al interés general. Y acá se menciona el interés general y no el bien común con algo bastante particular. Si ustedes van a la Constitución Política y revisan por lo menos el artículo primero de la Constitución, les va a aparecer algo bastante interesante. Eh, yo lo voy a poner acá, si es que puedo. Franco, me despido, yo tengo que... Sí, no hay problema, vaya no. No hay Hasta la problema. próxima. Gracias por tu tiempo. Que esté bien. Igual. Aquí aparece que el Estado, en el inciso tercero, me parece, no sé si lo pueden ver, lo voy a compartir. Me parece que lo estoy compartiendo. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien. Y ¿Perdón? como se va a reducir la jornada a 40 horas de la weá, entonces, en base a eso, estoy más que nada, weón. Estoy hablando Bison. Pero igual hablamos de otros temas que nos quedan en el trasfondo, pero... De ahí lo silenciamos al Bison. Eh, sí, ahí aparece, digamos, es promover el bien común, ¿no es cierto? Y aparece también la mayor realización espiritual de las personas y material, claramente, con pleno respeto. Ahí no aparece, digamos, un ejemplo porque el bien común aparece como particularmente interesante porque cuando ustedes ven bien común en Introducción al Derecho, aparece como una parte, ¿no es cierto?, de intereses que no solamente intuyen a una mayoría, sino que tienen que ver con un montón de creencias que van de sociedades a otras, se heredan. Entonces, a la final el bien común parecería algo como el bien mejor para la sociedad. Pero si yo, no sé, esa pregunta la hice en el libro, pero si yo digo, oye, ¿sabéis qué? Esto ya no parece tan bien común, aparece como algo un poco discriminatorio. Hay cosas que ya hay que como reformar, como que ya no son tan así. De hecho, por ejemplo, cuando se reformó lo que se llama el matrimonio igualitario, que fue como algo, la mansa reforma, y fue hace súper poco, que un hombre con un hombre se podía casar, o que una mujer con una mujer se podía casar. Eh, no sé si ustedes creen que dimos un gran paso hacia adelante o un gran paso hacia atrás. ¿Cuál es su opinión frente a eso? En torno a lo que estamos hablando, interés general, bien común. ¿Tienen alguna opinión frente a eso? Entendiendo lo que es bien común. Disculpe, profesor, ¿usted podría repetir la pregunta que perdí señal? Mira, en la Constitución aparecía, en el artículo primero, que el bien común, ¿no es cierto?,
Es como algo muy fundamental para una sociedad política, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y este conjunto de elementos que aparecen en la sociedad política se agrupan, ¿no es cierto? Y frente a creencias colectivas. Estas creencias son heredadas de sociedades antiguas, como también eh, desheredadas de sociedades modernas. El matrimonio igualitario, por ejemplo, para ustedes, ¿es un avance o es un retroceso vinculándolo con el bien común? ¿Pueden entender eso? Profesor, Es que, a a ver, juicio personal, considero que es un avance, Pero porque antes de que siga, él dijo a juicio personal, dijo como, y es como que se extrajo del bien común, es como juicio personal. ¿Te fijas, no? Porque al final tú hiciste a eh, juicio personal. bueno, Pero, considerando el derecho del bien común y lo que debe ser eh, lo bueno para la sociedad, encuentro que está bien porque el derecho debe ir eh, con la sociedad. Creo que debe modernizarse. Y parte de esta oportunidad del matrimonio con personas del mismo sexo es reconocer los derechos y yo creo que las garantías de todas las personas. de Entender que una, la sociedad pero, es súper diversa. pero de una minoría. En un momento se transformó en una mayoría. No sé si me Y entendí. no me refiero a que sea Vaya, una minoría o una mayoría, sino que yo creo que es parte de la realidad. pero para allá vamos. Te fijáis que a las finales lo que te quiero decir es que acá aparece que cuando alguien llega a consenso sobre algo y cuando se forma un acuerdo, dicen ya todos los miembros cambiemos esto y lo cambiamos a través de estas elecciones, estos mandatos que les damos un poco, digamos, a los representantes del poder y que vinculan, ¿no es cierto?, esta forma de evolución que tienen las personas. Yo creo que en torno a la pregunta, y como tú lo respondiste ahí, hay a juicio de muchas personas que esto no sería un avance, sería como un retroceso. A Es que juicio yo de creo que muchas el personas. derecho, sí, está bien, el derecho debe modernizarse y debe adaptarse a los tiempos actuales, porque o sea, la sociedad actual no es la misma de hace, no es la misma que había en Roma, por ejemplo. Entonces, yo creo que el derecho sí debe adaptarse a la sociedad. Y qué le dirí, por ejemplo, no sé, pues, a los países orientales o a los países Es que, que sí, no se han yo le adaptado? diría, la verdad es que debe haber también, o sea, yo parto por el respeto. Todas las sociedades o culturas, como quiera llamarlo, son distintas. Yo no le puedo decir a un chino o a un japonés, perdón, oye, haz lo que yo considero que se debería hacer en mi país, porque son formas de hacer totalmente distintas. Me queda más que respetar nomás. No puedo imponerme. No puedo decirle a un talibán, oye, permítele a tu mujer o permítele a una mujer estudiar, porque son realidades, son culturas, son creencias Ya, distintas. pero Entonces, vinculado con lo que estamos hablando, ¿eso sería contra los derechos fundamentales? respecto al derecho, sí, po. Ya, pues. Pero respecto a la cultura, es válido también. Ya, pues. Entonces ahí Si quiero lo ir. analizamos de diferentes puntos de vista, es válido. Es que por eso, ahí quiero ir. Cuando nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, esta forma de analizar el derecho, creo que se lo metan bien en la mente, porque esto les va a servir para entender otras áreas del derecho más adelante. Dijimos en un principio que existía el derecho constitucional, ¿no es cierto?, que está acá. Y después, en la misma constitución decía que también se respetaban los tratados internacionales. Y los tratados internacionales tenían como rango constitucional. Es como que la constitución dice ya los tratados internacionales son de afuera, son tratados de otros países, ¿no? Así por decirlo como de una manera vulgar, ¿no? Y lo sincroniza con la Constitución. Y sabemos que existen otros ordenamientos jurídicos que están sobre la Constitución, ¿no? Y que estos ordenamientos jurídicos, podríamos decirlo como la comunidad internacional, ¿no es cierto?, ha avanzado enormemente en el desarrollo de los derechos fundamentales, particularmente con la Segunda Guerra Mundial y con un montón de tratados que hay en torno a la Declaración de Derechos del Hombre y así. ¿Ya? Entonces, a lo que voy yo es que el origen de estas teorías, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad y que en torno a la mudación de estas viejas costumbres o estas buenas o malas costumbres, aparecen siempre dentro de un consenso, de un momento particularmente
que no debería ser ingerido por otro país, pero que sí en la historia ha sido. Eh, hemos tenido un montón de contextos que han sido así. Entonces, cuando yo le hablo de eso, básicamente es para que ustedes traten de filosofar en torno a eso y traten de mover su concepto, que sea dinámico y que no se queden solamente con lo que dicen las diapos, sino porque el profe nos puede poner un escenario distinto, ¿me entiendes? Y podría ser el bien común, no sé, de Arabia Saudita igual al bien común de Chile. No, pues, claramente no, que es lo que tú estás diciendo. Pero estas normas que dicen y que son de carácter internacional, que los derechos fundamentales se tienen que respetar, en algunos países se difuminan, ¿ya? Y así lo vemos en Corea del Norte, que es otro el sistema político que hay, que son otras las voluntades que hay, y así. Creo que, no sé si en un país asiático parece que masticáis chicle y lo botáis como para la cárcel. Singapur parece, no recuerdo mucho. Pero, ¿te fijas o no? Entonces, la idea de esta teoría sobre de cómo sería, digamos, estas sociedades políticas y cómo han evolucionado desde el tema greco hasta el tema, no sé, más constitucional, encuentran, digamos, su origen siempre en Grecia, que es lo que estamos viendo en las diapositivas. Y ahí aparece el son politicón, la polis y todo eso que ustedes deben saber. Yo no voy a, digamos, profundizar en esos temas, porque en definitiva eso es historia y tienen que saberlo, ¿ya? En cuanto a la teoría naturalista, particularmente hay que rescatar que la ciudad es una comunidad, como lo veníamos diciendo desde antes, y que está constituida por más de alguna persona y que algunas de esas personas pueden pensar diferente y que dentro de esa dialéctica de política, que sería la política, tendremos que regular eso a través de normas. Y la ley que salió, por ejemplo, el matrimonio igualitario, reguló y zanjó la cuestión. Dijo, ok, esto es así. Y cada persona que votó por su representante político, ¿no es cierto? A través del mandato representativo, que es como, ok, hagamos política, representemos, todos ustedes son representantes, ustedes van a legislar, nosotros somos los sujetos de derecho. Directamente esas normas nos afectan. ¿Te fijas? Entonces, la idea de estas teorías se involucran necesariamente con el origen de lo que podríamos llamar política. Las teorías contractualistas o pactistas ya parten del tema constitucional, ¿no? Porque aquí hay un contrato social, derechamente. Antes no era tan así, ¿no? Había una comunidad nomás y el bien común era lo principal. Pero después dijimos ya, hagamos un pacto social. Ahí está el famoso pacto social de Rousseau, ¿no? Que es como de él ese término, ¿no? Pero en consecuencia, antes de la sociedad política, claramente había un estado de naturaleza, ¿no? Y este estado de naturaleza donde el hombre se movía, ¿no es cierto? Y regulaba la vida a la fuerza nomás y se acabó. No habían derecho ni nada. Se acabó. Thomas Hobbes lo decía a través de su gran, digamos, eh, idea, ¿no es cierto?, que el hombre estaba determinado de alguna forma para la guerra, ¿no? Cada vez que hay una guerra, predomina la ley del más fuerte. Ya lo decía en su libro El Leviatán, es un libro que yo no he leído, pero que sería interesante leer como esta figura de este Leviatán, ¿no es cierto?, que de alguna manera controla y les damos el poder al rey para que, no, para que ponga control por lo menos y nos dé seguridad. Aparece John Locke también, ¿no es cierto? Esencialmente como el primer contractualista que particularmente indica, ¿no es cierto?, que regular la conducta de las personas se rige necesariamente por algo que no está escrito, ¿no? Algo que no es una ley, ¿no? No es como algo que está escrito acá, sigamos. Entre dos tratados del gobierno de 1690 aparece precisamente la existencia de hombres, ¿no es cierto?, que si no cumplen con dicha ley natural y tratan de imponer la ley del más fuerte, básicamente en el sentido inherente a todos los hombres, los obliga a pactar una determinada forma de organización política. Es decir, que al final necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo y organizarnos, ¿no? Porque esta ley natural a veces aparece injusta en muchos casos.
La idea matriz es que el pacto social, ¿no es cierto? Esta forma en que decir, ya sabéis que me voy a desprender de lo que yo pienso y vamos a hacer un pacto social para que cada uno entre, digamos, en esta garantía y aseguramiento de los mismos derechos que tratamos de plantear, se establece como una forma de gobierno, monarquía constitucional, ¿no? Porque en definitiva tampoco decimos que eh, van a existir ciertos derechos, nomás que los vamos a respetar, pero sigue siendo básicamente inherente a la condición humana, ¿no? No es algo que yo cree, sino que básicamente venía de la idea de hombre o de mujer. Y ahí aparece claramente Jacques Rousseau, que aparece mencionado en muchísimos libros, incluso libros infantiles para niños, y particularmente con que la libertad siempre ha sido natural. El hombre es libre de por sí. No hay necesidad, digamos, de que el hombre de alguna forma sea malo, ¿no? Hay teorías sí frente a eso, pero eso ya es como meterse más en la profundidad. Si yo digo que el hombre es corrompido por la sociedad, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiero decir cuando al hombre lo corrompe la misma sociedad? ¿Alguien de acá tiene casa? Casa propia, me refiero. O auto, no sé. ¿Alguien de acá tiene un bien? Sí, ¿Está bien tener bienes, según ustedes? Sí, sí. ¿Por qué está bien? ¿Por qué la propiedad privada es importante, según ustedes? ¿El hombre no se corrompe con la propiedad privada? ¿Qué es lo que decía ya Rousseau? Se supone que sí. Suponga usted que yo tengo una casa y tengo un buen trabajo y me da para comprarme una segunda casa. Y de repente me va bien y me compro la tercera. Y me compro la cuarta. Y puede que me compre una quinta. ¿Está bien eso? Frente a una persona que no tiene casa. Podríamos concientizar en que esa conducta no es reprochable, pero a lo menos merece el intento de que esa persona se sacrificó o encontró la idea de cómo obtener esos bienes. Dentro del proceso de libertad que entendemos como el hombre libre, inocente y natural que es corrompido por la propiedad privada, aparece esta idea de encontrar el aspecto fundamental de qué lo corrompe. Al final, la sociedad se corrompe a sí misma cuando cada uno, cada persona que tiene su propiedad privada, por ejemplo, tú que tienes una casa o yo que tengo una casa, quiere aspirar a más. Quiero obtener la segunda casa, quiero obtener cuarta casa, quinta casa, sexta. Al final, siempre el hombre libre e inocente se corrompe con la propiedad privada, fundamentalmente porque eso te da poder, siempre te da poder, está vinculado con el poder. El feudalismo mismo, los señores feudales, que formaban contratos con otras personas a través de darles protección, a través de labrar tierras, a través de etcétera, aparecería como súper libre. Ahí no habían, de alguna forma, eh, algo contra los derechos fundamentales. Ni siquiera había ni idea de los derechos fundamentales en ese tiempo. Entonces, la idea de Jacques Rousseau, ¿no es cierto?, del hombre que vive dentro de la sociedad y que ésta se corrompe, aparece como una idea nueva que no se había planteado antes porque antes planteaban simplemente que la monarquía estaba bien. Y acá plantean que la propiedad privada, si bien es cierto, corrompe al hombre, aparece en una etapa el hombre como libre e inocente. Por tanto, la propiedad privada en sí no sería mala. No sería mala. ¿Dónde está la maldad? Es cuando esa propiedad privada surge, ¿no es cierto?, de una forma de subyugar al otro, de obtener, ¿no es cierto?, necesariamente la condición de superioridad a otra persona. Por eso Jacques Rousseau dice eso. No por otra cosa, si la propiedad privada no es mala. ¿Cuándo ha sido mala? Ustedes mismos lo dijeron. O sea, yo tengo mi casa, estoy bien, y eventualmente si me muero, ¿no es cierto? Según las reglas del Código Civil, de la sucesión por causa de muerte, que es un modo de adquirir el dominio,
lo adquirirán mis herederos, que es algo que ustedes van a estudiar. En relación al contrato social, y aparecen estos tres grandes nombres, ¿no es cierto? Como el estado de naturaleza, el contrato y el estado, aparecen variantes, ¿no es cierto?, que tienen relación con que hay una evolución. En Hobbes, un estado absoluto. En Locke, un estado, si bien es cierto, limitado, pero sigue siendo absoluto. Y en Rousseau cambia, porque la soberanía ya radica en el pueblo, ¿no? En el pueblo como soberanía popular, eligiendo directamente a los representantes, pudiendo incluso, suponte tú, si el Boric lo hizo mal, lo saco del cargo. No necesariamente a través de una acción constitucional por, no sé, por notable abandono de deberes, sino que lo hizo mal, chao. No sé si me entendí, no sé si me entienden la idea. En general, cuando aparecen las primeras bases de la sociedad política, ¿no es cierto? Aparecen a estudiarse lo que es, porque la idea de democracia necesariamente involucra que muchas personas elijan algo, ¿no? Y ahí aparece la idea de cómo revisar lo que es la masa y las élites. En Chile, ¿hay élites políticas, según ustedes? Sí, po. ¿Quién es la élite política? Los políticos que no eran. ¿Quién es? A ver, tenemos los de siempre, po. El Congreso, la gente que está en el Congreso. ¿Ustedes saben cuánto dura un senador en el cargo? ¿O lo han buscado, por ejemplo? 6 años. Suponga usted que una persona que dure 6 años en el cargo, como dice, esa información hay que corroborarla claramente en el código. Pero, supongo usted una persona que dura 6 años, o 4 años como presidente de la República. Esa persona está 4 años en el poder. ¿Hay manera de ¿hay manera de destituirlo, de sacarlo del poder? Por ejemplo, cuando hubo, digamos, el estallido social. ¿Qué Sí. pasó ahí? Se trató de acusar constitucionalmente al presidente por no cumplir sus deberes. ¿Y quiénes fueron esas personas? ¿La masa o la élite? La masa. Ya. La masa en Entonces, su momento. muy bien. Entonces, la masa es necesariamente una parte también que está en Se va a continuo cortar. movimiento. Los élites terminan y pasan a la masa,